Ya estamos en vivo. Buenas tardes, doctor Enrique. Eh, este proyecto se llama De cara al futuro y es un honor tenerlo acá para hablar sobre el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Este espacio se llama Cápsulas de Memoria para recordar a los acontecimientos que ya han pasado. Entonces, un honor. Me presento, soy Juan Manuel Cifuentes. Tengo 13 años, soy de los colegios del Centro Democrático y soy miembro de Cara al Futuro y un honor tenerlo acá. Mucho gusto, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes, aún. ¿Cómo les ha ido? Samuel, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Enrique, muy bien. Y bueno, ya me conoces, soy Samuel Ortiz, tengo 16 años y soy de Bogotá. Bueno, Adelante, doctor, Daniel. gracias, doctor Gómez. Muy buenas noches. Me disculpo de antemano por la cámara, pero estoy teniendo unas dificultades ahí proyectando el video por motivos que no conozco. Le queremos agradecer por haber accedido a tener este espacio con nosotros, a conversar de un tema tan importante, porque yo creo que los jóvenes somos el futuro del país, pero para ello debemos saber la verdad. Y nuevamente muchas gracias por estar acá. No, con todo gusto. Muchas gracias por su invitación. Bueno, doctor Enrique, básicamente siempre al inicio de nuestros espacios, siempre le preguntamos a nuestro invitado quién es, así que nos gustaría saber quién es Enrique Gómez Martínez y pues el tema de la charla de hoy, ¿quién fue Álvaro Gómez Hurtado? Bueno, soy abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Me dedico al litigio en las áreas del derecho de seguros, contrato estatal y responsabilidad civil principalmente. Fui sobrino de Álvaro Gómez, hijo de Enrique Gómez Hurtado. Desde hace 12 años asumí la representación de la familia en la demanda de constitución de parte civil dentro de la investigación eh, criminal por el homicidio de Álvaro Gómez y José del Cristo Huertas, ocurrido el 2 de noviembre de 1995. Y a la fecha pues sigo ejerciendo eh, dicho poder y principalmente me enfoco en tratar de, por una parte, establecer la verdad de los hechos en cuanto a la autoría material e intelectual de ese doble homicidio. Y por otra parte, pues gran parte de mis esfuerzos los dedico a impedir que se obstaculice o se desvíe esta investigación que ha sufrido pues a lo largo de tantos años mucho de este tipo de iniciativas provenientes de principalmente de la Fiscalía y de otras instancias judiciales. Así es, doctor Enrique. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacer es, el caso de Álvaro Gómez Hurtado plantea un conflicto de competencias entre la JEP y la Corte. Esta decisión la determina la Corte Constitucional. ¿Cómo cree usted que a quién le dará las competencias la Corte Constitucional? Sin entrar en vericuetos jurídicos que pueden no ser del todo de su interés, el conflicto de competencias no existe aún. Ninguna autoridad jurisdiccional lo ha formulado y yo personalmente creo que es imposible por una razón muy concreta y es que la muerte de Álvaro Gómez y de José Huertas ya fue declarada como un crimen de lesa humanidad el 17 de diciembre del 2017 por la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual es imposible que la Jurisdicción Especial para la Paz conozca de este tipo de delitos, porque es una restricción específica de los acuerdos alcanzados en La Habana. Entonces,
Yo no comparto, Samuel, la premisa de su pregunta en cuanto a que se pueda dar por hecho ese conflicto. Que se pueda intentar plantear que el objetivo sea ese, tanto estructural como tácticamente, sí, porque pienso y creo que la mayoría de los colombianos nos venimos a dar cuenta que la mentira como mecánica sistemática de interacción social enfocada a impedir el avance de la justicia, a impedir el avance de nuestra sociedad, pues se ha vuelto algo muy común y en la práctica muy eficaz. Mentir abierta y descaradamente es algo que casi que define el accionar de gran parte del liderazgo nacional y siempre se miente con un propósito. En este caso, el propósito específico de las FARC o del señor alias Tornillo, pues es devolverle a Ernesto Samper el favor que a su vez varios connotados ampilistas le hicieron a ese movimiento guerrillero con ocasión de los diálogos de La Habana. Recordemos que Yesid Reyes, quien la opinión lo olvida, pero no debe perderlo de vista, fue el apoderado defensor de Horacio Serpa y Ernesto Samper, precisamente en este caso de homicidio. María Ángela Holguín y Juan Fernando Cristo reemplazaron al equipo negociador conformado, liderado por Humberto de la Calle, para entregarle a las FARC pues este rosario de impunidades que está plasmado en los acuerdos de paz. Y por eso digo que Tornillo miente para devolver la impunidad que ha recibido él y sus compinches de las FARC, pues se la devuelve evidentemente en este caso a Ernesto Samper, porque vuelvo e insisto, todos sabemos que ya hay pues, hechos notorios con una investigación privada hecha por el diario El Tiempo en días recientes. Ya vimos que el dicho de Lozada sobre que no había sobrevivientes de la RUAN ni sicarios de esa organización, pues ya es falso. Marta Soto, que dirige la unidad de investigaciones del Tiempo, pues ya pudo establecer algo completamente distinto a la versión inicial de Tornillo, y allí pues ya no solo sí existen sicarios de esa organización, sino que el que existe, que tiene bastante, o tuvo bastante jerarquía en esa organización para la época, señala que la red urbana Antonio Nariño no mató a Álvaro Gómez. Entonces ya el país sabe que eso se está derritiendo como un helado al sol, pero en la mentira, vuelvo e insisto, se ha vuelto un sucedáneo de acción social tolerado. Entonces yo puedo mentir y recibir los efectos de mi mentira, que el sistema judicial tardará años en declarar como tal la mentira que el público en general reconoce, y eso es precisamente, creo, el efecto táctico, ya no estratégico, de devolverle el favor a Samper, sino el efecto táctico, que es obligar a la Fiscalía a aperturar una nueva línea de investigación, como ya en efecto ha sucedido en relación con este magnicidio. Yo pongo un ejemplo en distintos escenarios periodísticos y académicos. Yo mañana puedo decir que aterrizó una nave espacial en el Cerro de Guadalupe, se bajaron unos extraterrestres y contrataron unos sicarios para matar a Álvaro Gómez, y eso inmediatamente se vuelve una realidad procesal, y la Fiscalía entonces para todo y dice, sí, vamos a averiguar la tesis de los extraterrestres, y pues vemos que eso en la práctica lo que es un escenario de simple manipulación de las instancias judiciales de investigación, a las cuales ve uno con sorpresa muy dispuestas a salir corriendo detrás de cualquier teoría estúpida. En el caso de la muerte de Álvaro Gómez, recordemos, si me lo permiten, entre 1995 y el año 2003, la Fiscalía General de la Nación llevó a juicio ante el Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Bogotá 3 teorías en paralelo sobre la autoría material. Y yo creo que cualquier persona que haya visto
una novela de esas policíacas de la televisión, o haya leído cualquier libro de aventuras policíacas, sabe que eso es absurdo. Uno no puede, el Estado colombiano o cualquier otro Estado, ir a donde un juez y decir, es que tengo 3 teorías simultáneas, se las voy a presentar de quién mató a Álvaro Gómez, y son 3 grupos de personas completamente diferentes. ¿A quién se le ocurre que eso pueda ser posible? Pues 13 personas fueron acusadas bajo 3 hipótesis de autoría material diferentes simultáneamente por la fiscalía, y nadie dijo nada. Y obviamente el efecto era el de esperarse. Las 3 fueron rechazadas, y de 13 imputados, 12 fueron exonerados, y un pobre muchacho de Sincelejo, Héctor Paul Flores, a quien no le alcanzó la plata para conseguirse un abogado de casación, quedó condenado como único autor material de la muerte de Álvaro Gómez, y al punto es injusta e insustancial y carente de pruebas su condena, que yo mismo he representado ante la Corte Suprema de Justicia con muchas nuevas pruebas que desmienten su condena, porque estoy convencido de que el único condenado, pues lo condenaron injustamente. Ese es un poco, y permítame, Samuel, la digresión, aquí no hay conflicto de competencia. No lo hay porque es un crimen de lesa humanidad, y la Jurisdicción Especial para la Paz no lo puede conocer en ningún escenario. Lo que hay es esto, una mentira que cumple efectos y le permite a quienes han evadido su responsabilidad penal individual seguirlo haciendo después de 25 largos años ya. Tiene la palabra Daniel. Bueno, Adelante. doctor Enrique, yo sí quiero hacer una pregunta un poco similar a Samuel con respecto al aspecto de las víctimas. Claramente la familia es una víctima en este caso, y yo creo que es importante preguntarle, doctor Enrique, desde que sucedió este asesinato, este horrible homicidio, como víctimas han sentido que el Estado les ha brindado todas las garantías procesales que ustedes necesitan, que el Estado les ha contribuido para llegar a lo más profundo de la verdad del crimen. ¿Qué opina usted, doctor Gómez? Si puede hacer No, mención. no, de ninguna manera. De ninguna manera, y puedo hablar con el peso de lo que me consta. Y aquí no hablo en voz de nadie ni en tercerías, sino hablo de mi propia experiencia a lo largo de estos últimos 12 años. Cuando yo inicié y tomé este poder por primera vez en el año 2008, se me negó el acceso al expediente durante varios meses por parte de la coordinación de la Unidad Nacional de Antiterrorismo. El mismo director de esa unidad en el 2008 me escondió ofrecimientos de declaración de 2 importantes testigos durante el 2008, hecho que vino a establecerse procesalmente después y dio origen a una investigación disciplinaria que no terminó en nada. Cuando pedí en el 2009 el examen de toda la evidencia de criminalística recaudada en la escena del crimen, empezamos por la inspección de los videos captados por la Dijín en el lugar de los hechos, con la sorpresa de que eran clases de salsa en la Feria de Cali. Los 3 cassettes que se supone eran la base de la inspección al lugar de los hechos habían sido cambiados. Cuando pedimos las vainillas y los proyectiles que mataron a Álvaro Gómez y a José Huertas, nunca aparecieron. Cuando pedimos la topografía original del lugar de los hechos, tampoco apareció. Cuando pedimos las fotos originales del lugar de los hechos, de esa malhadada inspección judicial, tampoco fue suministrada porque está desaparecida. Toda esa evidencia no existe. Se ha presentado la denuncia, se ha presentado la queja disciplinaria, y adivinen que después de 12 años ni hay una sola persona sancionada, ni penal ni disciplinariamente, por la desaparición de esos elementos. Eso para darles un ejemplo de cómo, al contrario,
no solo el Estado no ha brindado las garantías para una investigación transparente, sino que, insisto, quiero que les quede claro, porque así lo he probado, es la misma Fiscalía la que ha promovido la desviación de esta investigación una y otra vez, haciendo algo que es aterrador, que es destruyendo la vida de ciudadanos, algunos de ellos con antecedentes penales, sí, sin duda, se han vinculado a personas como Gustavo Álvarez, alias Tavo, o Hermes Ortiz, alias Pastel, que sí eran delincuentes, pero a esos señores los vincularon aquí sin que tuvieran nada que ver, estuvieron presos 6 años por este delito, sin que tuvieran ninguna relación con el mismo, y así lo estableció el Juzgado Segundo Penal Especializado, y lo confirmó, porque la Fiscalía tuvo el rostro, la cara dura de apelar eso, el Tribunal Superior de Bogotá. Y quiero citarles una parte del fallo que exonera totalmente a Bernardo Ruiz, comandante de la Brigada 20, que era víctima de otro montaje que es el llamado Grupo Cazadores, tesis según la cual un grupo de asesinos de inteligencia militar había matado a Álvaro Gómez. Cuando lo exonera, el Tribunal Superior de Bogotá dice, oiga, y esto que quede claro, que es un montaje promovido por la Fiscalía. En ese año, 2003, se compulsan copias por falso testimonio contra 8 de los 20 testigos que presenta la Fiscalía. Y para darle un espectro de la falta de garantías en esta investigación, las 8 compulsas de copias las dejó prescribir la Fiscalía. Entonces, no, aquí garantías ninguna. Esto ha sido una manipulación tras otra, una desviación tras otra. Y cuando yo retomé o inicié mi ejercicio profesional como representante de las víctimas, enfrentamos todo tipo de barreras, primero para repetir o hacerla, completar la declaración de Fernando Botero, que fue el primer testigo, no cualquier testigo, ministro de la Defensa de Ernesto Samper, quien afirma y declaró bajo la gravedad del juramento que se trataba de un crimen de Estado, sino después tuvimos un año entero de lucha procesal muy difícil para lograr la realización del testimonio de Fernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, quien declaró el 10 de enero del 2010, a pesar de que 5 días antes, en Cartago, su sobrino favorito había sido asesinado delante de todas las familias mafiosas de Cartago para intimidarlo y impedir la práctica de su testimonio. Y así pues le puedo referir muchísimos más eventos. El homicidio del ex representante Carlos Oviedo Alfaro, o un representante de la Cámara conocido como representante del Cartel del Norte del Valle, compadre que fue del temido Wilmer Varela alias Jabón, asesinado cuando lo citamos con el fiscal 20 antiterrorismo, Rómulo Hurtado, asesinado cuando fue citado a declarar en este caso por ese mismo fiscal, y después en oscuras circunstancias cuando se reveló el avance de nuestras investigaciones y se filtró a José Ignacio Londoño alias Londoño Zavala alias Nacho alias La Gorda o alias el abogado de la mafia, se filtró el avance de nuestras investigaciones, fueron asesinadas Lorena Henao, hermana de Orlando Henao, el hombre del overol, y también Angélica Villalobos, la hija de Víctor Patiño, alias el Químico, también iba a ser testigo en este caso. Entonces, no, garantías, como usted puede ver, pues ninguna. Y no solo eso, sino la cosa aterradora de que en la medida en que la familia ha buscado que se establezca la verdad de los hechos, se han asesinado a testigos y a partícipes esenciales, como el mismo Nacho Londoño, asesinado el 15 de julio del 2017, del 2015, perdón, en su casa en Cartago, siendo él el principal imputado como autor intelectual de este homicidio. Entonces, esto ha sido un río de sangre y quiero ponerles de presente, ninguno de esos homicidios se ha resuelto. Porque la estela de impunidad salta de un caso al otro, va saltando y se va perpetuando precisamente para asegurarle a quienes desde el mismo gobierno promovieron este crimen de Estado, pues la total impunidad de la que gozaron
como en el caso de Horacio Serpa hasta su muerte y de la que goza el expresidente Samper en este momento. Tiene la Muchas palabra. gracias, doctor Gómez. Buenas tardes, doctor. Mi Sí, pregunta es esta. ¿Qué acciones legales tomará la familia Gómez para, para saber o para llevar el caso de Álvaro Gómez? O sea, para que el país sepa para la impunidad. Si fueron las FARC, para que no haya más impunidad. Esta es mi pregunta. ¿Qué acciones tomará la familia? no, mire, lo primero es, no hay ni una sola evidencia objetiva, ni siquiera las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales supuestamente el secretariado el secretario de las FARC dio esa orden. Ya hay diferencias trascendentales entre varios de los miembros de esa junta directiva, llamémosla así, del movimiento guerrillero en relación con la decisión de matar a Gómez, supuestamente. Y no conoce el país ni los va a conocer, porque como habrán visto ayer y hoy, tanto Tornillo como Timochenko pues, se negaron a comparecer a declarar ante la fiscalía circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre pues, la ejecución de esa orden. Eso no es tan sencillo. Y fíjese el impacto, vea. Fíjese lo importante para uno como víctima. Usted ya da por sentado que las FARC mataron a Álvaro Gómez. Eso no es cierto, no hay ni una sola evidencia de eso. Por el contrario, hay 332 pruebas en la investigación criminal que adelantó la Fiscalía bajo la supervisión de la Procuraduría y con presencia de los abogados de Ernesto Samper y Horacio Serpa, que señalan al gobierno de la época, en cabeza de Ernesto Samper, de matar a Álvaro Gómez. Y usted me está diciendo a mí que qué voy a hacer yo para que las FARC no salgan impunes de esto. Es que yo no creo que esos señores hayan tenido nada que ver en la muerte de Gómez. Creo que es una cortina de humo y por lo tanto lo que pido es que no se distraiga la investigación original y que sobre todo no se use esta autoincriminación de las FARC como una excusa para no acusar pues a los imputados que quedan vivos, Ernesto Samper y Ramiro Bejarano. Muchas gracias. Doctor Enrique, mi siguiente pregunta es, aunque ya sucedió hace más de un mes, ¿cree que las declaraciones de la señora Piedad Córdoba también fue una jugada de bandidos para entorpecer el proceso? Pues si el ánimo de esta persona era sincero en relación con la verdad, ¿por qué no compareció a la citación que le hizo la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia la semana pasada? Ella lanza unos twitters casi que como una puesta en escena en relación con, a su vez, una reunión, recuerdan ustedes, que tuvo el alto mando de las FARC con Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Santos, y surge de la nada esta tesis de que las FARC mataron a Gómez. Yo no creo que esa persona sea sincera, y si lo es, y si es cierto, su conocimiento de un hecho criminal tan grave, ¿cierto? Un doble homicidio en concierto con fin terrorista, y habiendo sido funcionaria pública y como ciudadano, pues violó gravemente la ley en cuanto al deber de denunciar. Y yo pues personalmente creo que esas personas con ese poder en nuestro país, eso, no van a las declaraciones judiciales, dicen lo que les da la gana en la televisión, la prensa les da juego, y le garantizo que esa señora miente y no le va a pasar nada. Pero jugó un rol, claro. Fue la campanera, fue la persona como en el circo, cuando sale el maestro de ceremonias y calienta la audiencia y nos pone a todos pendientes de lo que va a suceder, ¿no? Pero pienso que debe comparecer ante la fiscalía. Todos los ciudadanos, en principio, dice la Constitución, somos iguales. Tenemos los mismos deberes y obligaciones ante la ley y ante las autoridades.
Pero fíjese cómo, por ejemplo, imagínense cualquiera de ustedes tres desatender sin excusa ninguna una citación de una fiscalía delegada ante la Corte Suprema, que para los que no lo sepan es el mayor escenario de instrucción criminal del país, y a la señora no le pasa nada, simplemente no va. Y yo he pedido la semana pasada que sea conducida mediante la policía a declarar, y que tiene que declarar bajo la gravedad del juramento en relación con su conocimiento de estos hechos. Y si nos trae verdad e información que tenía oculta, pues tendrá que responder ante las autoridades, porque yo la voy a denunciar por encubrimiento, violación al deber de denunciar, y la voy a perseguir disciplinariamente. Una de las dos cosas. Uno no puede en la vida, amigos, comerse el queso y quedarse con el queso. La señora quiere todo el protagonismo de flotar esta falsa hipótesis y no asumir ninguna consecuencia. Eso no va a pasar. Bueno, como yo sí quiero hacer ahí un énfasis adicional en este Claro. tema de que las FARC están queriendo responsabilizarse de este crimen. ¿Usted cree, doctor Gómez, así sea una mera especulación, o por qué las FARC están responsabilizándose de esto? ¿Será porque saben que aunque confiesen un crimen les van a dar impunidad en la JEP? ¿Por ahí unos intereses Eh, ocultos? yo creo que parte es eso que usted dice, o sea, sin duda. El acto legislativo 2 del 2017 les dio una patente de corso. Esos señores pueden pretender reconocer cualquier delito y nunca les va a suceder nada. Entonces, sin duda es parte de lo que usted dice. Yo creo que un hombre tan poderoso como Ernesto Samper, pues es útil para ellos que les quede debiendo el favor. Y hay algo que usted no puede dejar de tener en cuenta. Esta cortina de humo ha hecho olvidar a la prensa y a la opinión pública cómo venían mintiéndonos en relación con delitos espantosos como el reclutamiento forzado de menores, eh, el abuso sexual continuado en menores, el fusilamiento de niños, delitos, vuelvo e insisto, escabrosos sobre los cuales mintieron a la JEP, mintieron al país, y ahora todo está olvidado porque el incendio de Álvaro Gómez les ha servido también políticamente para seguir evadiendo su responsabilidad histórica y penal en relación con sus propios actos en el pasado, que ni siquiera en el escenario de impunidad los reconocen. Entonces, unas personas que mienten, que han mentido, el desideratum de la eh, revolución marxista era mentir y confundir como una estrategia de combinación de formas de lucha para acabar con el establecimiento burgués. Y ellos la siguen aplicando. Y sorprende mucho porque si hubiesen matado a Álvaro Gómez hubiera sido uno de los grandes triunfos de esa lucha revolucionaria. Y ahora nos quieren convencer de que sí lo mataron, pero que guardaron silencio total sobre su gran logro revolucionario durante 25 años. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree, no lo creo yo, no veo las evidencias. Y las pocas que han salido, como insisto, ya se han podido ver en el trabajo de investigación del tiempo, pues apuntan a que eso que dijo Tornillo no es cierto. Así es, doctor Enrique. Y mi siguiente pregunta es, ¿usted qué responde ante los señalamientos de Samper y del fallecido señor Serpa, que decía que la familia buscaba una indemnización? Pues hombre, en esto, sí, cualquier cosa es legítima con tal de evadir y evitar la acción de la justicia. La situación de mi familia es la siguiente. Hemos resultado burlados por las FARC, insultados por Ernesto Samper e ignorados por la justicia permanente de nuestro país. Nosotros no tenemos reclamación económica ni hay demanda presentada en contra del Estado colombiano a raíz de estos hechos, pero sí pretendemos, claro, que haya una declaratoria de responsabilidad penal individual
contra quienes fueron los autores intelectuales de este homicidio. Y si allí Ernesto Samper o Ramiro Bejarano, que queda como posible imputado, que quedan vivos, tienen que pagar algo, pues ese dinero, ya lo hemos planteado públicamente, será donado a la Defensoría Pública de Oficio, con el fin claro de que no vuelva a suceder en un caso como este lo que le pasó a los imputados en este caso, que por falta de dinero terminaron condenados y de alguna manera siendo chivos expiatorios que taparon la responsabilidad de los verdaderos culpables. Entonces el cargo de Samper es un cargo falso, es humillante y es algo a lo que él sí tiene derecho. Él sí no solamente puede evadir su responsabilidad como lo hizo en el 8000 y evadir su responsabilidad en este crimen de Estado, pero además se puede regalar la posibilidad de insultar a cualquiera de las víctimas y pues ve uno que la prensa recoge esas afirmaciones de él sin ni siquiera nunca verificar. Se puede entrar a una página que se llama ramajudicial.gov.co, puede revisar el NIT de cualquiera o la cédula de cualquiera de los familiares de Álvaro Gómez y no va a encontrar ninguna demanda contra el Estado. Continúa, Daniel. Sí, doctor. Yo quiero hacer ahí un poco de énfasis en que Álvaro Gómez Hurtado, desde su trayectoria legislativa y su trayectoria política, siempre se dedicó a revelar la verdad sobre muchos asuntos, ¿no? Como a quitar la sábana que cubría muchos temas, a dar información importante sobre temas muy coyunturales a nivel nacional. Lo hizo cuando estaba en el Senado, con el tema de repúblicas independientes. Pero yo sí quisiera saber si usted, doctor Gómez, nos podría dar algunos detalles de qué era lo que estaba haciendo Álvaro Gómez Hurtado para que lo hubieran querido asesinar esos grupos, ¿sí? Estos sospechosos. Hombre, pues está acreditado ampliamente en su labor periodística a través de los editoriales del Nuevo Siglo. Dio varias entrevistas en televisión, con Julio Nieto Bernal, con Raúl Gutiérrez, en la revista Diners, y en todas coincidía e insistía en pedir de inmediato la renuncia y el retiro de Ernesto Samper, por considerarlo indigno de ocupar la presidencia, porque ya entonces estaba absolutamente claro de que había comprado las elecciones. Y con la jerarquía política que tenía, con la capacidad y la salida mediática que tenía. Él era dueño y director del noticiero 24 horas y del diario El Siglo, pues tenía la manera de presionar muchísimo al gobierno de Ernesto Samper. Y entonces, pues la primera de las argumentaciones que lo lleva a uno a concluir casi que ab inicio, antes de cualquier prueba, que esto es un crimen de Estado, es a quién benefició eso. Pues a Ernesto Samper, que se quitó de encima a un opositor de muchísima jerarquía y que abiertamente, no al amparo de la oscuridad ni de una conspiración, no, a través de esos múltiples editoriales durísimos contra el gobierno de Samper, durísimos contra Serpa. Yo los invito a repasar en la hemeroteca o en la selección que tenemos publicada, los editoriales, uno tras otro, pues denunciando lo evidente, y era que los carteles de la mafia habían comprado para Ernesto Samper la presidencia de la República, y es el motivo fundamental. En lo práctico, a Orlando Henao lo convencen de que si eventualmente Samper es forzado a renunciar y Gómez puede formar parte del gobierno o constituir gobierno en reemplazo de Samper, los va a extraditar. Ese es el racional bajo el cual convencen a este mafioso de matar a Álvaro Gómez. Y también para hacerle un favor a Samper, que no logra para 1995 la votación necesaria para su absolución en la Cámara de Representantes. Y es bien diciente. La evidencia que se ha recogido en la investigación criminal lo que señala es que Orlando Henao acepta matar a Álvaro Gómez a cambio de que le den un sometimiento ultra favorable a él y a toda su bandola.
Y a cambio, Samper aspira a obtener los votos conservadores en la Cámara de Representantes que le hacen falta para su absolución. Y fíjense, amigos, que ambas cosas suceden. Efectivamente, en diciembre de 1995, después de estar más de 4 meses penando para conseguir la mayoría calificada, el presidente es absuelto. Esa absolución se cae y se anula todo ese procedimiento porque en enero del 96 se descubre que el representante investigador Jaime Mogollón, había sido sobornado por el gobierno a través de créditos de la Caja Agraria. Y deben repetir todo el procedimiento del 96 y Samper queda finalmente absuelto no en el 95, sino en el 96. Pero sí se dio una votación a favor de Samper en la Cámara en diciembre, porque los políticos conservadores que le tenían mucho temor a Álvaro Gómez si votaban a favor de Samper, pues votaron una vez él había sido asesinado. Y por el otro lado, en el pago de ese favor que le hace Orlando Henao a Ernesto Samper, pues efectivamente inicia el sometimiento, primero alias el Alacrán, después alias Chupeta, después alias el Químico, todos los grandes traquetos de la organización de Orlando Henao se someten y finalmente el jefazo de ese cartel, el cartel del norte del Valle, se somete también en el 97 con condiciones en extremo favorables concedidas por Horacio Serpa y Ernesto Samper. Entonces, pues ve usted que es una mezcla de razones. El peso político en la oposición de Álvaro Gómez era demoledor para Samper. Y hay una serie de razones prácticas de cómo estimular a este mafioso Orlando Henao, el hombre del overol, para ordenar la muerte de Gómez. Tiene la palabra Juan Manuel. Esta es mi pregunta, doctor. ¿Por qué el crimen de Álvaro Gómez se demoró tanto en declararse un crimen de lesa humanidad? Pues Álvaro Gómez murió denunciando algo que él llamaba el régimen, que era un conjunto de complicidades alrededor del Estado colombiano. Sin lugar a dudas, uno de los objetos más preciados del régimen es el Poder Judicial. Yo solicité, anticipándome a la prescripción de este homicidio el 2 de noviembre del 2015, como en efecto sucedió, hice 6 solicitudes, 3 ante la Corte Suprema de Justicia y 3 ante la Fiscalía General de la Nación, para que se diera esa declaratoria. Y quiero llamarles la atención en una cosa. Con las mismas pruebas, 2 años después, el 17 de diciembre del 2017, un fiscal diferente, tal vez no un fiscal de bolsillo de Ernesto Samper, pues declaró con las mismas pruebas que están en el expediente esto como un crimen de Estado y un crimen de lesa humanidad. ¿La razón cuál era? Pues la vía rápida en derecho, la prescripción pues es un efecto que libera y le genera un derecho al inculpado. En el caso de la acción penal, pues lo que se buscaba era una absolución por el paso del tiempo. Y la lograron, porque este caso estuvo prescrito. Pero una decisión valiente como la que tomó la fiscal 190 de Derechos Humanos con el apoyo del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pues reversó eso. Y ha sido pues un avance significativo y es que esto se pueda seguir investigando, si no ni siquiera estaríamos hablando aquí de este caso. Doctor Enrique, y mi siguiente pregunta es, tras el fallecimiento de Horacio Serpa, ¿cómo cree que esto afecta en el proceso, siendo que donde en estos 12 años, como usted mencionó, que se recogieron testimonios importantes y se presume que hay una responsabilidad de Horacio Serpa y pues él muere glorificado? ¿Cómo cree que afecta eso? Él declaró como testigo, en este caso, en el año 2011. El cinismo de Horacio Serpa casi que no tiene paralelo, parangón
historia de la infamia política en el país. Yo de ese señor no espero nada. Es un señor, ustedes no habían nacido, que fue detenido antes de las elecciones llevando 300 millones de pesos en efectivo en el aeropuerto de San Andrés, en cajas forradas en papel color fucsia entregadas por los mafiosos para comprar las elecciones, y logró salirse con eso. Y siguió siendo ministro, y a pesar de que se descubrió que él mismo transportaba el dinero de la mafia. Eso para solo hablar de eso, de la increíblemente impune muerte de su chofer, del hecho de que sus dos escoltas favoritos prestaban servicios a Antonio José Cancino y fueron acribillados espantosamente en el atentado al abogado de Ernesto Samper, en su participación innegable en la compra de las elecciones, en la muerte de la amiga íntima de Ernesto Samper, la Monita Retrechera. Son unas personas que para conquistar y mantenerse en el poder no dudaron en matar. Mataron más de una vez y mataron con total impunidad. ¿Qué se pierde con la partida de él? Tal vez esos favores que le debían a él y que allá desde la profundidad de las logias masónicas que imperan en el Poder Judicial colombiano, pues le estarían pagando, congelando este caso e impidiendo su avance. Tal vez se facilite un poco la tarea de saber la verdad, ahora que él ya no está ahí para arriar sus bestias. Sigue Gabriel. Doctor Enrique, buenas noches. Buenas Qué noches, gusto ¿cómo está? tenerlo. Bien, sí, señor, muchas gracias. Qué gusto tenerlo otra vez acá con nosotros. Digo otra vez, pues porque yo ya había podido tener el espacio con usted y con el doctor Luis Alfredo, pero me gustaría hacerle una pregunta. Yo creo que es importante, eh, es importante preguntarle si usted cree que algún día Ernesto Samper pueda ir a la cárcel o como él tiene ese fuero de expresidente que pues le impide pues ir a la cárcel, pero pues como vemos ya el presidente Uribe, pues ya pudieron con el presidente Uribe. ¿Usted cree que con Samper pueda suceder lo mismo? No, el fuero del presidente lo que hace es que le define un juez especial y un procedimiento especial para poder ser juzgado. No es que no se trata ni está previsto en la Constitución que el presidente no pueda ir a la cárcel. Sí puede ir. Primero, Y, pues hay mérito, ¿no? Y si se surte, digamos, un procedimiento específico o especial, que en el caso de Álvaro Uribe no se dio porque los hechos que le imputan y condujeron a su detención preventiva en días pasados recientes los cometió supuestamente en su condición de senador. En el caso de Ernesto Samper, sí, los hechos que se le imputan y sobre los cuales debiera responder en juicio, sí los cometió en uso de la presidencia. y usted, Yo no creo, yo creo que ese régimen que mató a Gómez está vivo y coleando fuerte. Pues mire lo de las FARC, mire la desvergüenza, mire cómo los señores los citan las autoridades judiciales y mandan decir que ellos no van. O sea, hay todavía mucho poder para seguir entrabando esta investigación y sobre todo impedir una cosa que hemos pedido consistentemente a lo largo de los años, y es que lleven estas pruebas a juicio. Si el juez correspondiente las considera inválidas o insuficientes o las rechaza por cualquier motivo, pues está bien que haya un fallo y exoneren a Ernesto Samper, pero algo sí pasa muy raro, y es que ni siquiera se pueden llevar a juicio. Que eso pueda cambiar, pues no lo sé, no lo creo, pero no es una razón para no seguir luchando y no manifestar pues lo que hemos dicho como familia. Aquí estamos firmes en nuestro compromiso con la verdad y la justicia. y doctor Enrique,
el legado de Álvaro Gómez creo que no se puede ver reducido pues a su vil asesinato. Yo creo que los jóvenes tenemos que estudiarlo como el gran jurista que fue, y yo creo que pues le quería preguntar si qué hubiera pasado con el futuro de Colombia si si el doctor Gómez hubiera sido presidente, qué hubiera cambiado en Colombia. ¿Usted qué cree que hubiera pasado? ¿Por qué será que la mafia y Ernesto Samper pues quisieron hacer quisieron asesinarlo? ¿Qué hubiera pasado como con Colombia? Pues él ya a la edad en que fue asesinado, yo no creo que hubiera ni querido ni buscado una presidencia. Deben recordar que fue 3 veces candidato presidencial, lo cual de entrada lo define pues como un verdadero demócrata, un hombre que siempre buscó por la vía electiva eh, llegar al poder, tratando de hacerse elegir y fracasó, pero siempre pues luchó con sus ideas y sus propuestas por alcanzar la presidencia. Fue un senador y un parlamentario activo, fue concejal de la ciudad de Bogotá y, y tuvo una estatura de gobernante o de hombre público pues muy importante, siempre con base en proponer. Álvaro Gómez era un hombre que traía ideas, traía y buscaba soluciones para el país. Muchas de ellas se criticaban por radicales, pero tal vez alguno de ustedes dijo que Álvaro Gómez había levantado la sábana de cosas podridas. Eso es cierto, siempre denunció muchísimas corruptelas en nuestra administración pública. Y cuando oí su alegoría de la sábana, eh, me acuerdo de alguna conversación íntima con él. Yo trabajaba para él cuando murió. Y tal vez al final de alguna junta o alguna cosa le pregunté, le dije, ¿tú por qué crees que nunca te dejaron llegar? Y él me contó una anécdota muy particular de su vida, cuando él era un joven muy radical, muy polémico en su accionar político. En plena Guerra Civil Española vinieron aquí miembros de la República Española y recibieron un gran homenaje del Partido Liberal y del gobierno de turno. En ese momento era presidente eh, Olaya Herrera. No, me equivoco, era el primer mandato de López. Y le hicieron en el entonces Teatro Municipal, hoy día conocido como Teatro Jorge Eliezer Gaitán, un homenaje a estos miembros del gobierno de la República, y él entró con un grupo de amigos de él, muy indignado por ese homenaje a quienes consideraban pues era una representantes de un gobierno ilegítimo, un gobierno que había cometido una gran cantidad de atrocidades, partícipe de la guerra civil, y Álvaro Gómez se arrima a la mesa principal y como gesto de protesta jala el mantel donde están puestos los vasos de agua y eso que normalmente vemos en un foro, en un evento. Y Álvaro usó esa frase cuando quiso explicarme por qué nunca llegó a la presidencia. Me dijo, porque ellos saben que yo hubiera jalado el mantel. Y el mantel al que él se refería es ese mantel en el que están apoyados pues todos esos privilegios y esas complicidades, todos esos torcidos con los cuales se maneja nuestro país, intereses especiales que se apoderan de pedazos del Estado y del territorio para su propio beneficio y para perjudicar el bien común. Y yo creo que él tenía mucha credibilidad en eso. O sea, yo sí creo que una gran parte del liderazgo nacional sabía que una presidencia de Gómez hubiera sido implicada en unos cambios radicales. Cero tolerancia con la corrupción, cero tolerancia con el mal gasto, cero tolerancia con la falta de políticas de Estado. Entonces, pues él fue un hombre ejemplar. Yo espero de verdad que ustedes lo estudien. No se ven en el horizonte de la política contemporánea figuras como la de él, con la jerarquía académica, cultural, siempre con una rectitud y una transparencia
Y Álvaro Gómez lo han acusado de ser sectario, de ser conservador, de ser hijo de su padre, que era una acusación pues, ridícula. Pero nunca, nunca nadie lo pudo acusar de ser indelicado, de haber perjudicado las arcas públicas o de haber abusado del poder en ninguna forma, porque fue un hombre de una enorme transparencia y una autoridad moral gigantesca. Era a eso a lo que le tenía temor Samper, y era de eso se libró Samper con la muerte injusta de Álvaro Gómez. Doctor Enrique, como lo mencionaba Gabriel, es innegable el legado del doctor Álvaro Gómez Hurtado. Mi pregunta es, ¿cómo quiere que sea recordado el doctor Álvaro Gómez Pues Hurtado? yo siento que de él hay muchísimas cosas que aprender en tres planos. El primero, el compromiso con la política. O sea, ustedes tienen que, como jóvenes, recoger ese ejemplo. La posibilidad de cambiar nuestro país depende fundamentalmente de superar la indiferencia. Y la indiferencia no solo en la participación democrática, sino ejerciendo, con cualquiera sea su convicción ideológica, ejerciendo la política, participando, ocupándose de lo público, motivando a amigos y amigas a participar. Ese es el primer gran legado de Álvaro Gómez, un partícipe de tiempo completo en la política, para quien la política no era una dimensión paralela de la vida, era la vida misma. Y yo creo que hay que recuperar de los sabios griegos ese concepto, ¿no? De la politeia como una definición de lo que es la sociedad. Aparte del concepto de participación en política, pues yo creo que Álvaro Gómez fue un hombre que luchó siempre con base en las ideas y el diálogo, escuchando a los demás y pidiendo que se le escuchara. Y es algo que siempre debemos mantener o tener en mente, y es que el ejercicio democrático implica oír a los demás y que lo oigan a uno y sí, luchar y combatir, pero con ideas. Y yo creo que en eso, pues la cantidad de aportes legales, constitucionales, las ideas pues trascendentales, imagínense, la elección popular de gobernadores y de alcaldes, la fiscalía, el principio de la buena fe plasmado en la Constitución, la definición de la familia, el primer colombiano ampliamente preocupado por el cuidado de los recursos naturales en el país, el gran promotor del rescate del río Magdalena, del desarrollismo, de una obsesión casi que tenía él por lograr un país que se desarrollara económicamente para crear riqueza. Entonces es un hombre que aportó cantidades de ideas y muchas de ellas se volvieron reales. La tutela, ¿sí? El amparo constitucional. O sea, muchísimos de sus conceptos se volvieron realidad y han mejorado en mucho la calidad de vida y sobre todo la calidad de nuestra democracia. Entonces, pues ser propositivos, oír, pero proponer. Y un tema, pues, muy importante también, que creo que es un legado trascendental de Álvaro Gómez, es la preocupación por el conocimiento y por el intelecto. Es un hombre muy cultivado, profesor universitario, escritor, intelectual de reconocida talla a nivel mundial. Pues su actitud frente al conocimiento nos debe invitar a ser mejores, a conocer más, a estudiar más, a aprender mucho, porque yo creo que a través de ese desarrollo de nuestra personalidad en lo intelectual, pues somos mejores ciudadanos, y mejores ciudadanos, pues hacemos una mejor sociedad. Cerraría con una frase que no se ha vuelto a repetir y que debería repetirse. Su lema de campaña, el que más quiso, la campaña presidencial de 1990 del Movimiento de Salvación Nacional, era tan sencillo como contundente: que no maten a la gente. Era su plan de gobierno. Algo que la sociedad colombiana no ha logrado. No hemos logrado un consenso
de que la vida de los otros merece total respeto, ¿no? Y seguimos luchando. Miren que el debate nacional hoy día sigue girando alrededor de cómo el homicidio agravado, sigue siendo aparentemente una mecánica tolerada por la sociedad colombiana. Por eso no soy, pues este año podemos cerrar en 12.000 o 13.000 homicidios, que sigue siendo una de las peores tasas de homicidios en el mundo, lamentablemente. Ese mensaje les dejo y de verdad los invito a estudiarlo con cuidado. Eso es una persona que en sus libros, en sus trabajos periodísticos, logró mucho y trascendió mucho. Muchas gracias. Mi pregunta es esta. ¿Qué mensaje le daría Álvaro Gómez a los jóvenes de Colombia? Pues se los planteé ahorita: participar activamente en la política, ser propositivos y escuchar las propuestas de los demás y cultivarse intelectualmente. Muchas gracias, doctor Enrique, por el espacio. Sabemos que usted tiene ahora un compromiso. Sí, tengo otro Le compromiso. agradecemos por el espacio y porque hoy en verdad fue un espacio de verdad de aprendizaje y de conocer más a quien fue Álvaro Gómez Hurtado del caso. Muchas gracias, doctor Enrique. Pues quiero agradecerles, felicitarlos por la iniciativa. Con mucho agrado he compartido con ustedes y los invito a pensar que la justicia es la salida, y Álvaro Gómez en su acuerdo sobre lo fundamental, uno de sus 5 grandes puntos del acuerdo era ese: rescatemos la justicia. Y la búsqueda de que se haga justicia en el caso de Gómez no es un afán de una familia simplemente buscando un desquite político. Eso no se puede trivializar así. Detrás de toda esta impunidad, la que sufre es la justicia, la que muestra su ausencia en nuestra sociedad es la justicia, y por eso hay que recuperarla. Muchas gracias y buenas noches. Que estén bien. Gracias, doctor Enrique. Feliz noche, gracias, doctor.